Charla entre Blossom Goodchild y un representante de la Federación de la Luz. Arrestos en la casa pintada de blanco. Energías del portal 1111. Comenzamos. Charla entre Blossom Goodchild y un representante de la Federación de la Luz. Blossom: bueno, buenos días. No hace falta que te diga de qué cosas quieres que hable la gente hoy. No te dedicas a la política, lo sé, pero ¿qué opinas sobre el camino a seguir? Representante: buenos días a ti, Blossom, y a cada uno de los presentes para recibir estas comunicaciones entre nosotros. El resultado de lo que ocurrió la semana pasada demostrará muy pronto que será de gran ayuda para que su mundo se convierta en un lugar mejor, un lugar mucho mejor. Para aquellos que no se sienten en sintonía con esto, tal vez con el tiempo, los pensamientos y la programación cambiarán a medida que uno, si así lo elige, reconozca por qué este resultado tuvo que ocurrir. No nos interesa la política, como has dicho, Blossom. Nos interesa asegurarnos absolutamente de que la batalla entre la luz y la oscuridad haya terminado. La luz ha ganado, lo hemos dicho una y otra vez. En los próximos días, meses y años habrá muchos cambios que traerán la verdad a la luz. Blossom: ¿será ahora que muchas verdades saldrán a la luz? Representante: muchas. Sin embargo, todavía habrá presentaciones en las que la oscuridad lanzará sus últimas bolas curvas. Aún así, no hay nada que temer. Blossom: algunos se preguntan si ahora estamos pasando a la fase 2. Usted ha dicho que la fase 2 será otro confinamiento, y realmente no creo que eso suceda ahora. Sin embargo, ¿quién soy yo para decirlo? Representante: Blossom, mucho de lo que está por ocurrir parecerá increíble, lo cual puede significar imposible de creer. Así es como nos referimos a esta palabra, como en incredulidad, y sin embargo, también la usamos en el sentido de aquello que llamarías asombroso. Por lo tanto, el plan que está en marcha se mantiene. Habrá un requisito para que las familias se queden en casa, aunque también hemos dicho que será de forma disimulada, para poder hacer lo necesario. Blossom: cuando dices el plan que está en marcha permanece, seguramente no puedes referirte al verdadero plan divino. Representante: no lo hacemos. El plan divino no puede fallar. Sin embargo, para alcanzar los hitos, ciertas fases del plan pueden alterarse para adaptarse al flujo. Puede que sea necesario hacer ajustes, pero seguimos pensando que la segunda fase será un internamiento del pueblo por un breve periodo. Así debe de ser. Blossom: ¿para que se digan las verdades? Representante: en efecto. Blossom: para ser sincera, no estoy tan segura de estar de acuerdo contigo en eso. Parece muy poco probable. Sin embargo, por supuesto, yo solo soy el mensajero y tanto tú como yo tenemos derecho a expresar nuestras opiniones en estas conversaciones. El hecho de que yo transmita el mensaje no significa que necesariamente tenga que estar de acuerdo con todo lo que dices, ¿verdad? Representante: tienes toda la razón, Blossom. Por eso te queremos tanto. Blossom: ¿no es un poco extraño, sin embargo, porque eso no significa básicamente que no confío en ti? Representante: nosotros no lo vemos así. Blossom: oh, bien. Representante: Blossom, usted es uno de los millones de seres humanos que están a punto de experimentar el mayor avance que la humanidad haya conocido jamás. Entendemos por qué eres escéptica, porque eres incapaz de ver las cosas desde una perspectiva superior. Todo lo que pedimos de cada uno de ustedes
es que sigan su corazón y sean fieles a sí mismos. Eso es lo que están haciendo, Blossom, y los respetamos por su punto de vista, tanto como ustedes nos respetan a nosotros. A medida que el próximo movimiento del plan se exponga al público, algunos lo considerarán una gran llamada de atención. Lo que se va a contar resultará muy difícil de asimilar para muchos. En cierto sentido, hay que darles de comer con cuchara para que muchos conserven la cordura. Recuerden que cada revelación, el shock dejará a muchos tambaleándose de incredulidad. Sin embargo, muchos de ustedes se han estado preparando para tales cosas. Blossom, también has dicho que lo que está por venir es algo que ni siquiera nuestra imaginación más descabellada puede comprender. ¿Es así? Representante, lo es. Sin embargo, tenga presente que este es un plan divino y que debe llevarse a cabo de una manera que siempre sirva al bien supremo de todos. Blossom, bueno, que venga. Curiosamente, ayer me sentí muy mal. Sentí que debían ser las energías de todo el asunto las que volaban por todos lados. Representante, siempre habrá energías flotando alrededor, Blossom. A medida que se pongan en marcha los cambios, les pedimos que recuerden todo aquello para lo que se han estado preparando. Todos han esperado tanto tiempo por este cambio y ahora está aquí. Blossom, entonces, aunque usted no sea político, este resultado parece coincidir definitivamente con todo lo que ha estado diciendo. Representante, era necesario para que el plan se desarrollara poco a poco, porque así tiene que ser. Mucho de lo que se va revelando se irá asentando en el entendimiento de lo que ha estado sucediendo. Blossom, bueno, creo que somos muchos los que estamos listos para vestirnos y hacer lo que hay que hacer, decir lo que hay que decir. Nuestra luz ha ido creciendo cada vez más fuerte y brillante, y hemos estado esperando mucho tiempo para poner en marcha este espectáculo, y parece que estás diciendo que los camiones están cargados y listos para partir. Representante, ¿no puedes sentirlo en el aire, Blossom? Blossom, bueno, para ser honesta, creo que puedo. No estoy segura de qué forma adoptará esto, pero sé que estamos listos. Sin embargo, debo decir, una vez más, que soy consciente de que quienes siguen sus mensajes se sentirán desolados por el resultado y tal vez opten por alejarse. Representante, sí, este es el caso, Blossom. Entonces uno debe saber que está siguiendo su corazón, y eso es lo que te hemos instado a hacer desde el principio. Si eligen hacerlo, confiamos en el conocimiento de que sus almas han ganado mucho con estas conversaciones y les enviamos amor en la próxima fase de su viaje. Una vez más, resaltamos que esto no es una cuestión de política, es una cuestión de luz y oscuridad. Permanezcan firmes, queridas almas. Sepan que lo saben. Hemos hablado de una agitación que va a aumentar. Habrá tanta inquietud a medida que se presente la exactitud de la verdad, que el público en general se encontrará con la mente muy angustiada porque han estado durmiendo en un estado de ignorancia. Para ellos, tales conmociones llevarán a algunos de ellos a un estado de confusión, de modo que el comportamiento de muchos será completamente diferente de su estado habitual. Sé amable, sé gentil, sé comprensivo. Dentro de tu sabiduría, sabemos que no tendrás la actitud de decirles a los demás, te lo dije. Si alguna vez hubo un momento para emocionarse, que sea ahora. Sin embargo, al mismo tiempo, estén preparados. Mantente centrado y presta atención a tu corazón, a tu verdad. Blossom, ¿a qué juegos jugará la oscuridad como su última expresión? Representante, cualquier cosa que intenten hacer ahora no tendrá ningún efecto. Muchos que están involucrados en las atrocidades y mentiras ya sienten y saben que no tienen a quién recurrir. Se acabó. Recuerda eso
No importa lo que a veces aún pueda presentarse, sepa, se acabó. Blossom. Parece que van a pasar muchas cosas tan rápido que creo que necesito agregarle un poco de pegamento a mi sombrero para mantenerlo en su lugar. Representante. Tienes razón, Blossom. Habrá una avalancha inicial de sorpresas y una vez que se haya asentado el polvo sobre ellas, habrá otra y luego otra. Una revelación, por su naturaleza, conducirá a la siguiente y a la siguiente, y así sucesivamente. Esto no fue planeado de la noche a la mañana, queridas almas. Nunca en la historia de su tiempo se ha llevado a cabo una planificación tan meticulosa. Las más altas inteligencias, tanto dentro como fuera del planeta, se han unido para asegurarse de que no haya ni un solo fallo en este plan. Blossom. Algo que me parece fascinante son las predicciones de todo esto, que se han incluido de manera no tan sutil en la serie de dibujos animados de Los Simpson. Es extraño. ¿Cómo es posible? Representante. Si se saca el tiempo de la ecuación o se lo introduce en ella, se pueden manipular muchas cosas, y el tiempo es una de ellas. Blossom. Tomaré eso como una afirmación que elijo simplemente entender. Representante. Blossom y todas las almas con quienes nos hemos vuelto tan familiares y sabemos que son como una familia, aprovechamos para agradecerles por confiar en ustedes mismos. Hacer lo que has hecho con fe y conocimiento es verdaderamente extraordinario y te muestra cuán valiosa es tu confianza. Ahora reconocerás tantas cosas que en un momento no tenían sentido, momentos en los que quisiste rendirte y entregarte. Sin embargo, elegiste mantenerte fuerte y ahora verás que mucho de lo que te hemos entregado en palabras se realizará en tu realidad. Confíen en el proceso, confíen en ustedes mismos, confíen en su verdad. Recuerden también respirar. Recuerden también el mantra: yo soy la luz, yo soy el amor, yo soy la verdad, yo soy. Esto le ayudará más que nunca en los próximos días. Blossom. Si tuviera que darnos una metáfora de lo que está por venir y pronto, ¿cuál sería? Creo que esto puede ayudarnos a poner las cosas en proporción. Representante. Enseguida te mostramos un juguete de escritorio que tiene bolas metálicas colgando en fila. Cuando la primera se pone en movimiento, golpea a la siguiente, las dos ganan impulso y se une la tercera. Ya te haces una idea. Muy rápidamente el impulso aumenta, hasta que todo el conjunto se pone en movimiento, balanceándose sincronizadamente unas con otras. Esto lo entiendes fácilmente. Otro es, por supuesto, el efecto dominó. Todas están alineadas tan perfectamente que una vez que se ha tocado la primera, y ya lo ha hecho, las demás siguen en orden hasta que toda la fila ha caído. Tengan en cuenta que todavía hay lugares donde aquellos que no sirven a la luz continúan conspirando hasta su amargo final. Sin embargo, sabemos, el final está aquí para aquellos que han elegido servir a la oscuridad. La luz brillará tan fuertemente ahora. Regocíjate en el papel que has elegido desempeñar, lo bien que has cumplido, y seguirás cumpliendo tu parte en el gran plan divino. Estamos jubilosos. Blossom. Bueno, ahí lo tenemos. Me preguntaba qué tendrían que decir como muchos otros. Con gratitud, con servicio amoroso, yo soy. Siguientes informes de Juliana Susanchas. Las noticias verdaderas del viernes 8 de noviembre de 2024. Arrestos en la Casa Pintada de Blanco. Una serie de arrestos sorprendentes se produjeron en la Casa Pintada de Blanco cuando agentes federales detuvieron a varios miembros del personal. Testigos presenciales informaron de una escena caótica en la que se llevaron a funcionarios esposados
en medio de rumores urgentes de corrupción. Las razones detrás de estos arrestos siguen sin estar claras, pero se rumorea que implican revelaciones impactantes. John Kerry declara la güera a la libertad de expresión. El ataque a gran escala de los globalistas a la primera enmienda para silenciar al pueblo estadounidense para siempre. El martillo ha caído. El plan de deportación masiva del güero de las trompetas comienza ahora. 10 millones de ilegales obligados a irse para salvar a Estados Unidos de la pesadilla de fronteras abiertas de Biden. Vladimir Putin declara que el nuevo orden mundial está muerto, después de la histórica victoria del güero de las trompetas. The View se vuelve viral cuando los presentadores sufren una crisis nerviosa al aire. Alex Jones acepta la nominación de Don Jr. para ser el nuevo secretario de prensa de la administración entrante del trompudo. 43 monos rhesus escapan de un laboratorio de investigación biológica en Yamasee, Carolina del Sur. Se les pide a los residentes que cierren las ventanas y las puertas. Los Simpsons atacan de nuevo. Predijeron las múltiples presidencias del trompudo en 2015. Los secretos subterráneos del Vaticano, el túnel de 2.400 kilómetros que lleva a Jerusalén y el oro escondido en el almacén secreto trasladado a Fort Knox, una revelación que sacude la historia. El presidente trompudo publica sus planes para desmantelar el Estado profundo. La verdadera razón por la que los Obama huyeron del país en aviones privados es tema de conversación en todo el mundo ahora. La enorme lista de secretos del Estado profundo que Trump está a punto de desclasificar se filtró el viernes pasado 8 de noviembre de 2024. Siguiente información. Energías del portal 1111. Poco a poco, en la posibilidad y tiempo de cada uno, vamos pudiendo ver y tal vez comprender el cambio de energía bastante acelerado en este año, sobre todo potenciado por el fin de la vieja energía en la luna anterior. Un cambio de conciencia en general. Nunca todos serán a la vez. Hablo de algo que puede ser perceptible para quienes están en este proceso. Las estructuras y los colapsos, los movimientos de la Tierra, las reacciones de la Tierra buscando el nuevo sitio para la nueva era. A su vez, las estructuras y gobiernos están en crisis, sobre todo los que ostentan el poder militar en Occidente. Eso está asociado también a muchos eventos planetarios. Plutón es muy poderoso y más adelante Neptuno y Saturno se unirán. Hay un orden cósmico que funciona a pesar de lo difícil que es para nosotros como seres humanos poder comprenderlo a veces. Este pasaje, este vórtice 1111, está muy ligado al trabajo de reparación, eliminación e instalación, en algunos casos, de una nueva plantilla humana libre de dolores, separación y manipulación energética. Códigos y hebras de ADN irán plasmándose dado que se han podido limpiar distorsiones e implantes. En realidad, la mayoría de los seres humanos están llenos de autocastigo. La distorsión es muy grande. A medida que el ADN se va restaurando, se va a reconectar con una sabiduría que está allí para poder retornar. Seguramente hay más cosas, pero lo que hace un poco especial este 1111 y los anteriores es que es la primera vez que la mayoría de los vórtices y portales, todos sin excepción, pero ahora enfocándose en este, empiezan a suceder sin intervención. Empiezan a suceder en una tierra ya prácticamente liberada. Empiezan a suceder en una energía que ahora puede hacer lo que no podía antes. Y esto está pasando desde ya. Verán, porque lo saben, lo complejo que es este proceso, pero al fin y al cabo, cada uno, con sus posibilidades y condiciones, lo ha transitado y lo transita. Desde ahora,
la energía densa que gobernó esta tierra por tanto tiempo está terminando. Gran parte ya terminó. Quedan las reacciones de esta energía: crear güeras o fiestas, imponer cómo debe ser la vida y criticar o atacar a cualquier otro que no piense como yo pienso o no haga lo que yo hago. Esto es en esencia cuando les hablo de la sociedad occidental. Obviamente no me refiero a las personas comunes y corrientes como todos nosotros, que tienen que trabajar para vivir. Hablo de las encarnaciones de densidad que ahí tienen a la industria militar, entre otras cosas. Este es un cambio de conciencia. Lamentablemente, tanto como la Tierra tiene que realizar ajustes y recalibraciones que traen aguas, fuegos, tsunamis, terremotos y volcanes, la sociedad humana genera fiestas, falsedad, engaños y mentiras. Si se ponen a pensar, es lo mismo, es energía. Ahora, estos flujos del 11-11 que ya están ingresando van a traer muchas cosas buenas, pero obviamente son adaptadas al proceso individual de cada uno. Evidentemente, estamos atravesando un tiempo bastante complejo y extraño, donde la irrealidad parece reinar casi todos los días en el 70 u 80% de las personas que están en este proceso. Ya empieza a ser más molesto que antes la vida cotidiana 3D. Los saludos por compromiso, la vida por compromiso. Esto genera más aislamiento. En este caso es diferente, aunque no se ve así desde afuera. El aislamiento de antes era huir de la agresión o huir de las memorias de dolor debidas a vidas complejas, agitadas y dramáticas, tanto propias como familiares, tanto en esta vida como en las anteriores. Todo fue una larga cadena de sufrimiento. Por eso están en esto, porque hay que dejar esa cadena. Pasan cosas curiosas, como estar muy cansados y pensar que vas a dormir mucho, pero no duermes nada. O solo duermes media hora, o 1 o 2 horas, y te despiertas inflamado e hinchado del estómago o del abdomen, como es común. No quieres nada, pero te ves en la cocina comiendo y te preguntas ¿por qué haces eso? A muchos les pasan cosas así: desorientación, olvido, temblores, calores o dolor de cabeza, porque el trabajo seguirá siendo también en nuestro cerebro, con la eliminación sutil y paulatina de las memorias archivadas, absolutamente innecesarias para esta nueva frecuencia. La unificación de los hemisferios cerebrales está ocurriendo. La sangre lleva información nueva. El sistema nervioso también se adapta. Vamos, seamos claros. Con los pies en la tierra, esto genera un estrés químico por el cual la mayoría está pasando. Así que esta semana que ya estamos transitando, traten de estar lo más calmados posible. Tengan sus lugares energéticos ahí en su casa, un cuarto o un rinconcito donde esté su aroma, sus piedras o las cosas con las que se conectan como seres energéticos. Se viene una semana con mucho más movimiento también, residuos de rupturas finales y conflictos cuando la vieja energía va colapsando en este plano. Si algo cae al suelo, deja una herida al impactar. Lo roto se desparrama por todas partes. ¿Comprenden el ejemplo? Entonces, estas cosas van a seguir ocurriendo. La Tierra seguirá moviéndose seguramente. El Sol tendrá una activación pronto. Las aguas seguirán encontrando más densidad en otras partes. Ha habido básicamente cuestiones relacionadas con el agua, inundaciones y pérdidas en todo el planeta, no solo en un lugar, porque todos esos lugares tenían densidad que solo el agua podía quitar. Es muy duro y feo, pero si estamos energéticamente involucrados, tendremos que aprender a ver energéticamente las cosas. Yo trato de aplicarlo día a día. Espera lo mejor desde un sentimiento de merecimiento. Intenta no esperarlo desde un sentimiento desesperado. Y no solo en el 11-11. Todos los días mantén los pies en la tierra, que es quien hace el proceso. Trata de discernir, pero sobre todo, disciérnete a ti mismo, porque al final, eso es lo único a lo cual tenemos acceso, nosotros mismos.
Ánimo. Lo anterior, compartido por Eduardo Ostranjov. Te recuerdo que este video sí tiene activada la opción para comentarios, pero todos serán sujetos a revisión previa. Así es que si eres un hater o no tienes la intención de hacer comentarios con respeto, mejor ni te tomes la molestia de hacer un comentario, ya que nadie podrá leerlo. Si te gustó este video, regálame tu like. Si no estás suscrito aún, te invito cordialmente a que lo hagas. También me apoyas mucho si compartes este video. Con quien lo compartas, pídele que se suscriba. Muchas gracias y muchas bendiciones.